Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver los conceptos básicos asociados a seguridad industrial, ¿ya? Que esto es como para poder entender muy bien ciertos conceptos que debemos tomar en cuenta para este curso, ¿ya? Ahora bien, quien les habla, Álvaro Campos de Ler, el académico encargado de dictar la asignatura. Prevención de riesgos. El fin último de la prevención de riesgos es evitar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, ¿ya? La prevención de riesgo hay que tomarlo como una ciencia madre, una ciencia primaria, la cual se va a clasificar en dos áreas principales, en lo que es la seguridad industrial y lo que es la higiene industrial, ¿ya? Ahora, esto hay que entenderlo muy bien, porque la evaluación y el control asociado tanto a higiene industrial como seguridad industrial va a tener distintas diferencias, ¿ya? Puede tener puntos en común, pero vamos a tener diferencias sustanciales, ¿ya? Y también en la identificación. Ahora, la higiene industrial y la seguridad industrial. La higiene industrial es la que se va a encargar de evitar y controlar la generación de enfermedades profesionales. Y la seguridad industrial es la que se va a encargar de identificar, evaluar y controlar la ocurrencia de un accidente del trabajo, ¿ya? Ahora, la seguridad industrial es el conjunto de medidas de orden técnico que se dedican a la prevención de accidentes del trabajo mediante el estudio, evaluación y control de los factores de riesgo propios de un ambiente de trabajo, ¿ya? Como por ejemplo alguna condición como equipos, herramientas, algún proceso, entre otros factores que puedan ocurrirse, o que puedan generarse, mejor dicho. La ingeniería industrial es una ciencia y un arte que tiene por objetivo reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originan en el lugar de trabajo y que puedan causar enfermedades profesionales, como por ejemplo la famosa hipoacusia, de que es una de las enfermedades profesionales más importantes que se genera en nuestro país. Otro ejemplo puede ser alguna dermatitis por algún contacto con algún producto químico, ¿ya? Como por ejemplo puede ser cloro, o alguna solución que pueda tener amonio cuaternario, entre otros elementos, ¿ya? Y esto viene más asociado, más que a una actividad en sí propia, a un factor mucho mayor que es una condición ambiental. La higiene industrial también se aboca al control de temperatura, humedad ambiental, entre otros factores, ya que pueden generar una enfermedad profesional. Ahora, peligro. El concepto de peligro siempre ha sido un concepto mal utilizado, ¿ya? Al igual que el concepto de riesgo, son conceptos completamente distintos, completamente diferentes. Sin embargo, por nuestro idioma, por la forma coloquial que muchas veces hablamos, lo tendemos a utilizar como si fuesen exactamente el mismo elemento, y no lo son, ¿ya? Ahora, peligro, ¿qué va a ser para nosotros? Fuente, situación, condición y acto con potencial para causar daño. Este concepto de peligro va a ser único y va a ser exactamente lo mismo que uno debe entender tanto para higiene como para seguridad. Ahora bien, otra definición de peligro, ¿cuál puede ser? Cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause o sea la causa de daños físicos. Todo lo que yo puedo esperar que cause un daño a una persona lo voy a considerar un peligro. Por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad puede corresponder a un peligro, sí, pero no solamente una actividad, también una condición, como por ejemplo un motor que esté funcionando, un equipo que esté perforando, un taladro percutor o un cango, por ejemplo, que esté haciendo un proceso de demolición o rotura de un piso, ¿ya? En el fondo son actividades. Una forma clara de poder reconocer o identificar bien un peligro es darnos cuenta si es un verbo o tiene una terminación verbal. Por ejemplo, caminar, cortar, romper, pulir, ¿ya? Terminaciones en ar, er, ir. Ahora, ¿el peligro se puede clasificar? Sí, se puede clasificar el peligro y es importante hacerlo. Una primera orientación para poder clasificarlo es porque uno debe tener claro qué clase es a la hora de poder categorizarlo cuando uno realiza, por ejemplo, una investigación de accidente o una investigación de incidente, que son cosas completamente distintas, ¿ya? Otra orientación también es para poder hacer una gestión correcta del riesgo. En español, ¿por qué hay que entenderlo así? Porque el peligro clase A y el clase B son los dos más complejos. Ahora, si hacemos un ranking de cuál es más complicado, el A o el B, es el A. Porque el A puede originar un accidente fatal o grave. De igual forma, la gestión de estos tipos de accidentes se diferencian versus otros. Ahora,
puede originar una incapacidad permanente o la muerte, como por ejemplo la muerte en este caso desde el punto de vista legal es asociado a seguridad, es la muerte inmediata o en traslado o producto del accidente. Y un accidente grave, por ejemplo, una incapacidad permanente puede ser pérdida de una mano, pérdida de un dedo, ¿ya? O pérdida de poder capacidad, de una capacidad de trabajo, una capacidad de ganancia, una misma disminución de esta. Ahora, un clase B puede originar una lesión o una enfermedad grave, y el clase C puede originar una lesión o enfermedad leve. Yo siempre esto lo he dicho como una pérdida de una pierna, ¿ya? Una fractura severa, y esto puede ser, por ejemplo, un esguince o un corte leve, que son cosas distintas de este paréntesis. Ahora, acá tenemos dos fotos que en la práctica van a ser o son ejemplos de peligros. El primer caso acá tenemos una persona trabajando bajo un vehículo, el cual está siendo sujetado por dos maderos. Y si vemos un poco acá, en esta sección de la imagen, vamos a darnos cuenta que hay una soldadora. Por lo tanto, acá el peligro va a ser variable en función de cómo lo estemos viendo nosotros. Un peligro puede ser que la persona esté bajo una carga mal sujetada, ¿ya? Otro peligro puede ser realizar una tarea o un trabajo de mantención. Y si está soldando, realizar una labor de soldadura, ¿ya? Ahora, si una persona está viendo esto, el peligro ¿cuál es? Que esté la persona bajo la carga. O sea, también el peligro va a depender también de la forma en cómo se vea. Si lo ve uno desde afuera, como observador, o si uno está haciendo la acción. Y en este caso el peligro netamente es no utilizar el cinturón de seguridad. O sea, en este caso el peligro es un acto. ¿Ya? Acá podemos también decir que el peligro es una situación. Y acá, si yo lo estoy viendo, si yo estoy viendo a esta mujer en el vehículo sin cinturón de seguridad, puedo decir que el peligro es una situación, porque yo lo estoy viendo. Si lo está cometiendo ella, es un acto. Ahora, riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro pueda causar daño. Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo, riesgo de una caída o el riesgo de ahogamiento. Ya. Aquí hay que entender algo bien claro. Si tengo un peligro, el que sea, automáticamente tengo un riesgo. Ahora, hay que tener ojo con esa frase. Si tengo un peligro, tengo un riesgo, ok, pero siempre y cuando tenga una persona interactuando con dicho peligro. Si tengo un peligro, como por ejemplo una máquina trabajando o haciendo un carguío o un camión, y no hay ninguna persona cerca, no existe, por ejemplo, un riesgo de atropello, que es un equipo y una persona interactuando. Ahora, ¿puede tener un riesgo de choque y colisión? Sí, pero entre el operador del equipo que esté cargando y el camión. ¿Ya? O sea, hay que hacer esa separación muchas veces. Ahora, la idea siempre es poder identificar bien mi peligro, decir, esto es lo que estoy haciendo, y hacernos la siguiente pregunta. Yo, persona, ¿cómo interactúo con el peligro? Mediante el riesgo. ¿Y cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto? Y ahí viene un tema importante. Por eso que uno dice, identifico mi peligro y evalúo el riesgo para poder controlarlo. Sin embargo, yo identifico mi peligro, luego empiezo a ver o a reconocer las formas de interacción de yo persona, yo trabajador con el peligro, y digo, estos son los riesgos. ¿Y para qué lo digo así? Para luego poder evaluarlo. Ahora, estos nacen cuando interactúo con el peligro. Ejemplo, riesgo de contacto con energía, riesgo de incendio, riesgo de atrapamiento. Por lo tanto, debe haber un contacto, interacción y o contacto con un peligro. Y si no hay, no hay riesgos. La única forma de decir que el riesgo es igual a 0 es decir que no hay interacción, que el peligro es igual a 0. No hay nada con que interactuar. Por eso que no me gusta mucho esa frase que yo escucho como jingle, como comercial, que dicen, nosotros trabajamos bajo riesgo controlado, bajo riesgo igual a 0. No. Siempre haber una probabilidad, aunque sea lo más mínima, de ocurrencia, de que pueda ocurrir algo. Por lo tanto, aseverar eso en muchos aspectos es incorrecto. Ahora, ¿el riesgo se puede clasificar? Sí, y se puede clasificar de tres maneras distintas. Una, la inherente, la adquirida y riesgo puro. El inherente son los propios de la materia, como por ejemplo lo explosivo. O sea, un riesgo de explosivo es que se pueda explotar, es una característica intrínseca propia de él. Ahora,
Un riesgo adquirido es cuando un riesgo inmaterial no existe y este se agrega. Como por ejemplo, utilizar la palma de mi mano como una superficie de corte. Si me estoy cortando un pancito o una fruta o una verdura. ¿Ya? También puede ser, un ejemplo, utilizar un cuchillo como un destornillador. El riesgo adquirido muchas veces uno lo puede entender como utilizar un elemento para lo que no está diseñado. ¿Ya? Y el riesgo puro, solo existe la opción de perder. Como por ejemplo, trabajar en altura sin arnés. Aunque el término más correcto para esto sería trabajar en altura sin elementos de detención de caída. Si tú estás trabajando con arnés o sin arnés, te vas a caer igual. Lo que hace el elemento de detención de caída evita que tu cuerpo impacte con el piso. Ahora, ejemplos de riesgo. Tenemos acá para primero decir cuál es el riesgo, debo identificar mi peligro. En este caso mi peligro es cocinar. ¿Y cuál va a ser el riesgo? Contacto con objetos calientes, riesgo de incendio, contacto con objetos cortantes y o punzantes y otros. El incendio muchas veces va a tender se puede utilizar a veces como peligro, como riesgo, ¿ya? O como consecuencia. Yo siempre lo trabajo más como riesgo, como consecuencia, más que un peligro, porque muchas veces, dependiendo cómo uno lo utilice, si lo utiliza solo o lo utiliza con un verbo, ¿ya? Ahí viene también un tema semántico a veces. Ahora, ¿qué son las medidas de control? Son las medidas adoptadas a través de la toma de decisiones para tratar y reducir los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Las medidas de control siempre van a tratar o reducir los riesgos, ¿ya? O yo puedo tratar un riesgo para reducir su consecuencia. Eso es lo importante. La medida de control en el fondo que busca evitar que algo suceda, en primera instancia, y segunda instancia, si eso sucede, que no sea con una consecuencia severa para la persona, severa para el trabajador. Ahora, la importancia de las medidas de control radica en que permite gestionar los riesgos desde todas las miradas, de todas las perspectivas. Lo ideal es siempre, para mí, un riesgo es un problema. Y un problema uno lo puede atacar de distintos puntos de vista. Por ejemplo, dándole un procedimiento al trabajador para que haga una labor. Segunda instancia, observando lo que hace. Tercera instancia, revisando los equipos con que hace el trabajo. Una cuarta instancia, ¿él está capacitado para hacer eso? Otra instancia, un examen médico o un curso también, para poder empezar a que la persona trabaje de manera adecuada con los riesgos presentes. Porque el trabajo hay que hacerlo. Sin embargo, lo que yo puedo controlar es el riesgo en sí. Empezar a limitar la interacción. La medida de control en el fondo hay que entenderlo como la forma tal en que el peligro, la persona y el riesgo que se empieza a generar se empieza a limitar para que este riesgo no se active y produzca un daño, una consecuencia en la persona. Ahora, en el caso chileno vamos a tener una jerarquía de controles, que es la que estamos viendo acá, la cual tiene una base sólida, rígida, que es la medida de ingeniería. Luego, medidas administrativas y terminando con las medidas más sencillas o que puede no tener un efecto tan deseado, como los famosos elementos de protección personal o el famoso PP. Lo ideal es siempre partir con esto, con la medida de ingeniería. Sin embargo, si yo no lo puedo hacer, tengo que trabajar con estas dos de acá, ¿ya? La medida de ingeniería trabaja directamente en la fuente. Las medidas administrativas trabajan directamente en el medio y los trabajos. Y el elemento de protección personal trabaja en el trabajador, para la redundancia. Ahora, ¿qué es lo bueno entender? De que pese a que la ley me obliga a evaluar esto y trabajar directamente con esto, mientras yo estoy viendo qué aplicar de ingeniería, sí o sí debo dar una protección al trabajador. Ahora, pese a que tengo esta obligatoriedad, yo no puedo dejar de decir o pensar, la ley en ningún momento me prohíbe que esté trabajando tampoco con los tres simultáneos. O sea, me direcciona a trabajar con esto, a privilegiar esto, pero no me prohíbe trabajar con los tres elementos en paralelo. Por lo tanto, es importante tener ese raciocinio. Ahora, los peligros se identifican, ¿sí? Los riesgos se reconocen y evalúan. Si tengo un peligro identificado, voy a tener riesgos que reconocer y evaluar, de una forma u otra. Ahora, medidas de control, si tengo un peligro identificado y un riesgo reconocido y evaluado, ya voy a tener algo a que aplicar una medida de control. ¿Ya? Eso sí o sí va a ser así. Ahora, la consecuencia va a depender básicamente de la medida de control.
está bien hecha, está bien implementada, es la correcta o incorrecta, ¿ya? Por eso que siempre la medida de control, desde mi perspectiva, va a ser una piedra de tope, va a ser como algo que te diferencia en la consecuencia en sí, si es severa o es no tan severa. Ahora, las consecuencias desde un punto de vista legal van a ser siempre dos de manera primaria, un accidente del trabajo y una enfermedad profesional. Aunque las consecuencias, como vamos a ver durante el transcurso del curso, van a ser un poco distintas. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día. Hasta luego.